Tonalmashot o Cuauhxicalli, nombres más acordes a su verdadera denominación. No calendario azteca. Pero a pesar de ello, quizás sea la pieza más conocida de las culturas mesoamericanas en el mundo, pues ha sido difundida y reproducida en infinidad de ocasiones y con todos los materiales conocidos. Pero la original fue descubierta un día como hoy, pero de 1790, cumpliendo su descubrimiento ya 228 años. Así que felicidades. Su hogar habría estado en alguna parte del centro ceremonial de Tenochtitlan, pero su lugar definitivo es casi imposible de comprobar, ya que fue sacada de su contexto original, e incluso no se tiene la certeza de su posición original, pues algunos refieren que estaba empotrada en una pared de forma vertical, similar a como la vemos hoy. Otros señalan que estaría en posición horizontal con el rostro de Tlaltecutli viendo al cielo, como la piedra de Tizoc y la de Moctezuma. Y algunos más dan la posibilidad de que incluso la piedra se encuentre inacabada, ya que esta parte se habría roto en su elaboración, provocando con ello que no se concluyera en su totalidad. Lo cierto es que después de la caída de Tenochtitlan, los españoles la arrastraron del lugar de donde hubiese estado y la colocaron a un lado de la posteriormente llamada Acequia Real, quedándose ahí durante varias décadas. Sin embargo, Fray Alonso de Montúfar, sucesor de Fray Juan de Zumárraga, la mandó enterrar, ya que según su dicho se cometían muchos delitos por su causa, y que esta era una cosa del demonio, amén de que podría incitar levantamientos de los indios. Así, la mandó voltear y enterrarla, enterramiento que habría ocurrido en algún momento del periodo que comprendió del año de 1551 a 1572, permaneciendo oculta cerca de 200 años. Y solo hasta que a raíz de mejoras ordenadas por el virrey conde de Revillagigedo, de la entonces llamada Plaza Principal, hoy Zócalo capitalino, el 17 de diciembre de 1790 fue descubierta la pieza monolítica, la cual fue analizada y dibujada, y por diversos pedimentos al virrey fue trasladada y colocada en 1791 a un costado de la torre poniente de la Catedral Metropolitana, lugar donde pasó varias décadas, apareciendo su imagen en múltiples pinturas de las décadas posteriores, sirviendo incluso como diana para los soldados estadounidenses durante la invasión a México en el año de 1847, los cuales disparaban sus armas al rostro central. Sin embargo, continuó en ese lugar hasta el año de 1885, año en el que fue trasladada al entonces llamado Museo Nacional, en plena época porfiriana. Y su último traslado fue en 1964, del Museo Nacional al Museo Nacional de Antropología, siendo que tenemos la fortuna de que la pieza no fue destruida y que la tenemos en nuestro presente, gracias a que un día como hoy volvió a ver la luz de la náhuatl. Dando a continuación la bienvenida a los nuevos amigos del canal, empezando por José Juan Caldeco Reyes, Aldo Daniel Bernal Padilla, excavadores de tumbas observadores de estrellas, Mónica Fonseca, Ian Silva, Eddie Román, José Alberto Escogido Trejo, Moro Ucel, Tea Wizard y Johnny Quintero. Gracias a todos ustedes de parte de Alcu y nos vemos en la próxima.